Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría iniciar la semana con todos ustedes. Qué bueno que estén en casa seguramente, quizá algunos en el trabajo hayan tenido que salir viendo Noticias 22, ya sea a través de señal de aire, ya sea a través de sus sistemas de cable, distribuciones de señales o por internet, que también ofrecemos esa posibilidad. Qué alegría estar con Rafael García Villegas compartiendo, Rafa, toda esta información que tenemos. Vamos a hablar de cine, de los mexicanos triunfadores en los premios BAFTA, tenemos literatura, tenemos arte contemporáneo, entre otros contenidos. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal tu fin de semana? Muy contento de saludarte, mi querida Laura, arrancando la semana, a ti y a los amigos del auditorio. También hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y pues un fin de semana, como lo procuramos hacer en todas las ocasiones en ese confinamiento productivo, leyendo, viendo películas. Hay muchas alternativas ahorita. Las nominadas al Oscar están ahí en una plataforma de estas de oferta digital. Vale la pena acercarnos a ella porque ya en unos días, en menos de 10 días, se va a llevar a cabo esta ceremonia tan esperada, tan añorada, sobre todo después de la pandemia. Pero ¿qué te parece si, a propósito de propuestas de agenda virtual, arrancamos con esto que se va a llevar mañana, 13 de abril? El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Puebla ofrecen un foro donde especialistas comparten sus experiencias y conocimientos en el cuidado, fundamental reconocerlo, el cuidado del patrimonio cultural. Aquí los detalles. De manera virtual y presencial, especialistas en restauración de Francia, España y México se reunirán el 13 de abril en el Foro Internacional Innovación, Reestructuración y Conservación del Patrimonio. Este encuentro, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Puebla, busca intercambiar experiencias y conocimientos sobre los procesos de preservación y atención de los bienes culturales afectados por los sismos del 2017. El foro de discusión internacional nos abre un buen panorama, sobre todo por las experiencias que han tenido otras personas en el mundo para poder hacer estas intervenciones, que parece ser que es como una construcción normal, pero realmente se tiene que tratar con mucha delicadeza, con mucho fondo, con mucho conocimiento también de lo que hay detrás, toda la antropología que hay en la edificación. Es fundamental poder tener ese conocimiento para poder hacer esas intervenciones de manera muy puntual. Siempre hay que buscar conservar lo más apegado a lo que es la época del inmueble que se está interviniendo. Si, por ejemplo, se va a pintar simplemente un inmueble en donde es del siglo XVI, XVII, realmente lo que se anda buscando también es que sea una pintura en donde pueda haber esa transpiración de los muros, por ejemplo. No puedes tú ponerle una pintura nada más convencional, totalmente acrílica, plástica, aunque nos ayude a la conservación del inmueble exterior, en la parte exterior. Es muy importante ese intercambio de transpiración que pueda tener del interior del inmueble hacia afuera. Además de las ponencias de especialistas del Centro INA Oaxaca, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, se contará con la participación de Pierre-Antoine Gatier, jefe de Monumentos Históricos de Francia y especialista en situaciones post-catástrofe, y Santiago Huerta Fernández, experto en procesos de restauración de monumentos históricos dañados por sismos en España. Un especialista precisamente en el tratamiento de las bóvedas, por ejemplo, de las cúpulas. Nosotros aquí en México, particularmente todo lo que es el patrimonio religioso, pues simplemente aquí en Puebla tenemos muchísimas iglesias en donde precisamente en los movimientos de los sismos son las que sufren mucho más. Entonces el tratamiento, la conservación y la estructura de las cúpulas es algo súper importante. Precisamente Pierre-Antoine es un especialista, él es, digamos, el encargado del patrimonio histórico, la conservación del patrimonio histórico en Francia, en París particularmente. Él estuvo muy de lleno trabajando en la renovación o en la reestructuración de la iglesia de Notre Dame, que hace algunos años tuvo un incendio muy grave, y actualmente nos va a hablar sobre el proceso de restauración de la Torre Eiffel. Para participar es necesario hacer un registro previo o bien se puede seguir las conferencias a través de las redes del INA. Noticias 22, Alberto Aranda.
Oigan, qué interesante trabajo se está haciendo con estos especialistas de diversas partes del mundo que pues han enfrentado situaciones, como ya veíamos hace un instante, en otros países muy difíciles y que, bueno, este conocimiento se comparte con otras necesidades que surgen en diversas partes del planeta. Vamos a pasar a la literatura. La escritora, crítica Dolores Castro, sobre todo gran poeta, celebra 98 años de vida el día de hoy. Así que ojalá que esté viendo el programa, de verdad, un abrazo con un enorme reconocimiento, cariño, respeto por su obra. Le rendimos un pequeñito homenaje. Vamos a recordar su vasta trayectoria por el mundo de la literatura. La poeta, narradora, ensayista y crítica literaria mexicana, Dolores Castro, nació el 12 de abril de 1923 en la ciudad de Aguascalientes. A lo largo de su vida, su obra lírica, en la que habla del amor, la muerte y el dolor compartido, han dejado huella en la literatura mexicana. Junto a Rosario Castellanos, Griselda Álvarez y Enriqueta Ochoa, es considerada como una de las más talentosas poetas de su generación. Autora de poemas como El corazón transfigurado, Soles, ¿Qué es lo vivido? Y no es el amor el vuelo, ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística y la medalla José Emilio Pacheco, además de ser homenajeada en varias ocasiones por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. La poesía abre un camino de luz. La poesía es verdad. Y la poesía nos va mostrando lo que es la vida y lo que vale la pena la vida y vivir. De tal manera que también apreciamos así lo que es la vida de los demás. En un momento en que la vida de los demás se volvió como materia de desprecio, de los unos por los otros. Bueno, oímos hablar a Dolores Castro y escuchamos poesía y hoy la celebramos. Qué gusto, de verdad. Desde aquí un fuerte abrazo. Y a propósito de efemérides, cambiando de tema, ya se cumplieron 160 años de la partida de Francisco González Bocanegra, otro gran poeta de nuestra tierra, literato potosino, a quien le debemos los versos de nuestro himno nacional y que murió a la corta edad de 37 años. El 11 de abril de 1861 falleció a los 37 años de edad, víctima de tuberculosis, el poeta, dramaturgo y orador potosino Francisco González Bocanegra, cuyo nombre ha pasado a la posteridad por ser autor de los versos del himno nacional mexicano. Poeta de vena romántica, publicó parte de su obra en periódicos y revistas como La Ilustración Mexicana, y siendo muy joven se desempeñó como administrador general de caminos, censor de teatros y director del Diario Oficial. El 12 de noviembre de 1853, cuando apenas tenía 29 años, el gobierno del presidente de Antonio López de Santa Anna lanzó una convocatoria para elegir una composición poética que habría de convertirse en el himno de México. Se dice que el joven poeta no estaba interesado en participar, pero fue entonces que su prometida Guadalupe González del Pino Villalpando lo encerró con llave en una habitación de su casa, ubicada en el número 48 de la calle de Tacuba, en la actual alcaldía Cuauhtémoc, bajo amenaza de no dejarlo salir hasta que escribiera la composición. Se especula que demoró 4 horas en componer la letra del himno, un poema épico sobre la defensa de la patria y las virtudes del pueblo que la defiende, titulado Mexicanos al grito de guerra, que originalmente constaba de 10 estrofas en octavas italianas con versos decasílabos. Su trabajo, como sabemos, resultó ganador y fue musicalizado por el español Jaime Nuno. Hay quien piensa que tiene demasiados elementos religiosos, hay quien piensa que tiene demasiados elementos violentos, aunque evidentemente, si uno analiza con mayor cuidado, promueve la paz y solamente la respuesta en caso de una invasión. Pero vamos a pensar que mucha gente tiene buenas razones para cambiar el himno. Pero Vox Populi, Vox Dei. El pueblo mexicano ha elegido este himno y es un factor que nos unifica, es decir, está cumpliendo su misión de cohesión social. Se puede ver cómo el himno nacional
ahora que tiene más de 160 años de compuesto, sigue su vida como uno de los grandes símbolos nacionales. Evidentemente es un símbolo normado por la ley, pero más allá de la ley, es una pieza que está en el corazón de todos los mexicanos. El himno se estrenó oficialmente la noche del 15 de septiembre de 1854 en el Gran Teatro de Santa Ana en la Ciudad de México. La soprano Claudia Fiorentini y el tenor Lorenzo Salvi, bajo la dirección de Giovanni Bottesini, fueron los encargados de entonar sus estrofas. Sin embargo, fue hasta 1876, durante la administración de Porfirio Díaz, cuando volvió a sonar en ceremonias oficiales. Y no fue sino hasta 1943 que, por decreto del presidente Manuel Ávila Camacho, el himno nacional mexicano se hizo oficial, siendo reducido a 4 estrofas y el estribillo. Tras el estallido de la llamada Revolución de Ayutla, que desembocó en el destierro definitivo de Santa Anna y ante el temor de posibles represalias, González Bocanegra, de clara afiliación conservadora, se refugió en el sótano de la casa de su tío José María Bocanegra. En ese sitio enfermó y murió. Su deceso consternó al país y su nombre llenó las primeras planas de los principales periódicos que destacaron, entre otras cosas, la corta edad del prometedor escritor. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres junto a los de Jaime Nuno, y su nombre se encuentra inscrito con letras de oro en el muro de honor del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Vamos a la pausa. Al regresar les platicamos sobre los mexicanos triunfadores en los premios BAFTA. ¿Y quieren saber cuál es el nuevo proyecto de Gael García Bernal? Aquí se los decimos. Regresamos. La comunidad cinematográfica mexicana está de fiesta después de que Michel Coutoin, Carlos Cortés y Jaime Bakshit se llevaran el premio BAFTA a Mejor Sonido por su trabajo en Sound of Metal. Julio López platicó con ellos a propósito de esta gran noticia. I'm great. Yeah, right. What? You told me you were feeling it? You were in it. El fin de semana pasado, los miembros de la Academia Británica de Cine y Televisión otorgaron el premio BAFTA Mejor Sonido a la película The Sound of Metal, cuyo trabajo corrió a cargo de 3 mexicanos, Jaime Bakst, Carlos Cortés y Michel Coutoin. Estoy súper emocionada, súper contenta y a veces todavía no me lo puedo creer. Y ha sido tan, pues, maravilloso y tanto cariño de muchísimas personas que te llaman y te dicen, te felicitan y de muchos cineastas también que reconocen el trabajo y que saben que ya llevamos muchos años trabajando para todas estas cosas y para todas las películas y que reconocen el trabajo. Entonces es muy bonito pues recibir este tipo de noticias. La película gira en torno a Rubén, quien junto con su novia recorre Estados Unidos ofreciendo conciertos. Rubén descubre que está perdiendo la audición y el médico le recomienda ponerse un implante y evitar los sonidos fuertes. El problema es que es baterista y este es su único medio de subsistencia. El sonido corrió a cargo del artista Nicolás Becker, quien invitó a trabajar a este proyecto a los mezcladores de sonido mexicanos. Después de la parte de sonido directo viene la parte de edición, que es justamente donde seleccionas todo eso y pones el concepto sonoro de la película. Haces como una curva dramática de cómo quieres que funcione el sonido en la película. Si quieres que vaya paralela, si quieres que no haga nada, si quieres que, de hecho, contradiga lo que estás viendo, porque eso también es padrísimo. Una imagen dice más que 1000 palabras. Pero si yo te digo mar, yo te acabo de hacer oír algo y al mismo tiempo viste algo. Y si yo te pongo una foto del mar, puedo hacer que oigas algo por haber visto una imagen. ¿Estás de acuerdo? El triunfo conseguido en los premios BAFTA los coloca más cerca de conseguir el Oscar. La ceremonia se realizará el próximo 25 de abril en 2 sedes, en el Teatro Dolby y en Union Station. I need you to wait for me. Okay? You're it for me. Losing my part, you're it for me. Okay? You gotta wait for me. Pues como Nicolás es francés, para que vaya
hacer acto de presencia va a ser más difícil. No estoy seguro que esté o que no esté. Hasta el momento, lo que me dice, no creo que lo logre. No tiene visa. Y la pandemia lo obliga a estar, creo que 17 días antes. A nosotros nos obliga a estar 10. Este año me parece que hay un récord de nominados internacionales. Y también hay un récord de mujeres nominadas. Y el hecho de que cineastas y trabajadores de todas partes del mundo viajen a Los Ángeles, obviamente, pues tiene que ser súper cuidado y súper controlado para justamente evitar que haya contagios. Cabe resaltar que es poco común que se nomine al Oscar a una mezcla de sonido realizada fuera de Estados Unidos o Inglaterra. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues qué gusto, de verdad, estas noticias nos alegran muchísimo, más si es que llega a colarse este grupo de mexicanos para el Oscar, estaría realmente genial, pero por lo pronto una felicitación. Y seguimos con cine. Ya va a comenzar el festival 24 risas por segundo, cine y comedia. Esta quinta edición se van a proyectar más de 40 películas de todo el mundo y especialmente se va a rendir un homenaje al actor mexicano Héctor Suárez. Más detalles sobre ello enseguida. El Festival de Cine y Comedia 24 risas por segundo celebra su quinta edición y se consolida como un encuentro cinematográfico único en nuestro país. Buscamos ampliarnos a todo lo que puede ser, como toda esa enorme gama de grises que comprende la comedia como género, ¿no? Entonces nuestra responsabilidad como festival es justamente esa, la de decirle al público y entregarle al público, mira, esto que tú originalmente podrías pensar que no es comedia, también es parte de la comedia. Y realmente nuestro interés es que a partir de esto haya un gusanito en la gente para empezar a investigar otro tipo de cine y que vean que hay cine de calidad que a veces pues, simplemente por el asunto de la distribución no puede ser masificado como nos gustaría, pero están. Esta edición está conformada por 52 películas provenientes de 10 países. La competencia mexicana de largometraje se conforma por 4 filmes. Ok, está bien, de Gabriela Ivette Sandoval. Los días particulares de Jesús Quintero. Se escuchan aullidos de Julio Hernández Cordón y Fauna de Nicolás Pereda. Tenemos 3 niveles de programación, ¿no? La selección oficial mexicana con funciones presenciales en la Ciudad de México, en el Cine Tonalá, los cortos nacionales y extranjeros de la selección oficial en Filmin Latino para todo México, y las muestras especiales, que es una en colaboración con un festival hermano en España, que es un festival importantísimo que lleva muchos años de cine de comedia, que se llama Festival de Tarazona. Y el Unifest, esto en nuestra página web. Equipo. ¿Te gustaría jugar fútbol? Además, el festival rinde homenaje póstumo al actor Héctor Suárez. A través de Filmin Latino se podrá ver la película Atlético San Pancho. Ya desde hace 2 años habíamos estado en pláticas con él para hacer este homenaje, pero bueno, no por razones de agenda, que estaba en teatro, que estaba en distintas cosas, no se pudo y ni modo. Pasó lo que tenía que pasar y ahora pues no queremos quedarnos con esta oportunidad de todas formas hacer este homenaje que desde cuando estuvimos persiguiendo. El Festival de Cine y Comedia 24 risas por segundo se realiza del 14 al 19 de abril. Noticias 22, Julio López. Bueno, ya lo anticipaba Laura. Gael García Bernal trae nuevo proyecto junto con Pablo Montaño. Es un audiovisual titulado El Tema, una serie web de cortometrajes en la que podemos constatar la crisis ambiental que vive nuestro país y con lo que también se nos invita a concientizar, a reflexionar y la manera de revertir el cambio climático. La crisis climática que estamos viviendo es un tema de interdependencia completamente que va más allá de cómo se organiza un gobierno, ¿no? Es más grande. México ocupa el lugar número 12 en la lista de países más contaminantes del mundo, de acuerdo con el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. ¿Cómo se relacionan los habitantes del país con el agua del territorio? ¿Cómo revertir el daño causado a los ecosistemas naturales? ¿En qué condiciones se encuentra el aire que se respira? Estas son algunas preguntas sobre las que reflexiona la serie web
El Tema, iniciativa impulsada por los productores Gael García Bernal y Pablo Montaño, que muestra la crisis climática de México a través de 6 cortometrajes documentales dirigidos por Santiago Maza. Éramos unos pajaritos así que libre, la refinería no beneficia en nada, es un infierno ahí. La serie busca ir un poco más allá de la creación de la conciencia, que es lo que quizá hemos hecho desde la parte ambiental, muchos grupos activistas y medioambientales, ¿no? Crear conciencia sobre N cantidad de conflictos, y lo que hemos visto es que muchas veces la conciencia se crea conocimiento del conflicto y ahí se queda, ¿no? Entonces esta serie lo que busca es detonar una conversación urgente, ¿no? Es una conversación que está postergada por demasiado tiempo, que la línea conductora es: no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. Lo que está pasando con el agua, con el aire y con este virus es que te dice, por si no te acordabas, tú también eres ecosistema. La serie es producida por La Corriente del Golfo y muestra 6 distintas problemáticas en 6 distintas locaciones que buscan visibilizar los puntos de quiebre de la crisis climática del país. Agua en Chihuahua, aire en Monterrey, carbón en Coahuila, océanos en Cozumel, energía en Tabasco y alimento en Chapala. Son la escritora y lingüista Yasnaya Aguilar y el actor y director Gael García quienes conducen cada uno de los capítulos y muestran las historias de los paisajes y ecosistemas amenazados por el impacto humano. Y para la vida del ser humano. Sí hablamos con expertos, sí hablamos con académicas, pero sobre todo estamos volteando a ver a quién está en estos espacios de conflicto, en estos espacios de primera línea, podríamos decir, y cuáles son sus historias, ¿no? Entonces tenemos activistas, tenemos campesinos, tenemos productoras, pescadores, ¿no? O sea, gente que, digamos, para ellos la crisis climática no es este tema del que se platica a futuro, ¿no? Sino que ya lo están viviendo en primera mano. El tema y las historias que conlleva tiene que tener como una cara detrás, ¿no? Que les pueda decir y comunicar qué es lo que ellos han padecido o qué son las soluciones que ellos han imaginado para hacerle frente. En esas nodos de organización, pues también generamos más fuerza y más músculo para hacerle frente a los megaproyectos o a las empresas que contaminan, o sea, esas cosas que son mucho más grandes que nosotros, que contaminan mucho más y que creo que solo les vamos a poder hacer frente, no nada más, desde nuestras acciones individuales, sino desde organizarnos. No podemos plantear la resolución de los conflictos sociales desde una lógica extractivista, desde una lógica de extraerle más al recurso a la naturaleza o de permitirnos el contaminar a costa de generar empleos, por ejemplo, ¿no? Lo que esta serie también busca reflejar es, tenemos un replanteamiento urgente, ¿no?, en la agenda, y es justo a lo que les apostamos, ¿no? Sí, y por eso la otra cara que mencionaba hace un momento Santiago, no solamente el conflicto, cómo se ve y cómo está, sino quién ya está poniendo soluciones sobre la mesa. ¿Cómo revertimos lo que ya hicimos? Agua, primer capítulo del Tema, se estrenará el 13 de abril en la página web lacorrientedelgolfo.net. Los cortometrajes se transmitirán todos los martes hasta el 18 de mayo. Hay que sacar el coraje de pensar entonces lo que sí podemos hacer. Si uno solo lo puede hacer, pues entre cuántos, o sea, sí se puede. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues hay que ver esta serie para efectivamente de la concientización pasar ya a la acción, que es lo urgente. Les damos una recomendación, como cada lunes, Javier Aranda Luna los espera en Debate 22. A las 9 de la noche va a recibir a Miguel Nieto, que es director del Salón Los Ángeles, para saber qué es lo que va a pasar con este espacio importante, emblemático de tantas historias en la Ciudad de México. Se dice que probablemente cierre sus puertas por la pandemia o probablemente también se reinvente para la nueva normalidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Descúbranlo al terminar este espacio informativo por la pantalla de Canal 22 y nos vamos a la pausa. En este año lleno de conmemoraciones es muy importante acercarnos a la historia, abrevar de diversas fuentes para saber cómo se desarrollaron los hechos y cuáles textos han reforzado ese imaginario de los mexicanos. Para desenmascarar los mitos y entender la complejidad política y social de nuestro país, la Universidad de las Américas Puebla ha preparado un ciclo virtual. En el marco de las grandes conmemoraciones nacionales de este año, como el bicentenario de la consumación de la independencia y los 500 años de la caída de México Tenochtitlan,
la Universidad de las Américas Puebla llevará a cabo el ciclo de conferencias México, Mitos y Simbolismos Fundacionales 2021, en el que participarán los arqueólogos Leonardo López Luján y Eduardo Matos Moctezuma, así como los historiadores Fray Francisco Morales Valerio y Moisés Rosa Silva. La Universidad de las Américas Puebla decidió, por parte de nuestro rector Luis Ernesto Derbez, que fuera de las primeras en participar en esta reflexión colectiva de la historia. Lo vemos más que como conmemoraciones de las fechas, porque decíamos, las fechas son momentos de inflexión en la historia, pero las fechas en sí mismas no explican la complejidad de los procesos sociales, políticos y económicos, ¿no? El hecho de tener nosotros los libros de historia oficial, que muy pocos países lo tienen con esta envergadura, que se crearon en la época de López Mateos en 1959, nos dio una visión a todos de la historia, porque de eso se trataba, que toda la nación, toda la sociedad tuviera la misma visión. Entonces los mismos mitos que surgieron de los libros de texto se hicieron y reforzaron el imaginario colectivo de todos nosotros, ¿no? Que es un factor que no todos los países lo tienen, ¿eh? Antes de los libros de texto, en las escuelas se veían diversos libros. Las conferencias, concebidas como un ejercicio académico y de difusión, están dirigidas a todo público y contarán con la participación de los alumnos de las licenciaturas en Antropología y Relaciones Multiculturales de la Universidad Poblana. Las actividades iniciarán mañana con la conferencia que ofrecerá a las 18 horas el doctor Leonardo López Luján, titulada En búsqueda del Templo Mayor, y que podrá seguirse en línea a través de las redes sociales de la institución. Las siguientes conferencias se llevarán a cabo los martes en el mismo horario hasta el 4 de mayo. Fray Francisco Morales, a lo largo de su vida, se ha dedicado a reunir todos los libros que estaban en los conventos franciscanos y que hoy están en el convento San Gabriel, aquí muy cerca, en Cholula, ¿no? Entonces, la reflexión de Fray Francisco va a ser que hay una, entrecomillado, conquista espiritual, pero que también, al revés, hubo una conquista espiritual de los pueblos originarios hacia los sacerdotes, hacia las órdenes religiosas y hacia los invasores, y que surgimos de esa mezcla. Es decir, no fue solo de que nos impusieran una religión, nos quitaran nuestras lenguas, nos avasallaran, sino que de otra manera la fortaleza de la cultura de los pueblos originarios penetró en ellos también. Yo hablaré de la parte de la independencia, pero evidentemente no centrándome en el 27 de septiembre de 1821, sino en las razones y las causas de la independencia. Hidalgo, pues, es un personaje que cae dentro de una serie de conspiraciones. Hubo 200 intentos de conspiraciones antes de 1810, 200. Y a Hidalgo le tocó por diferentes razones, por muy diferentes razones. Entonces, bueno, ¿cómo poder entender lo que pasó el 27 de septiembre de 1821 si uno no entiende por qué se dio y lo más importante, en qué condiciones nació México como país? Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. El año pasado el colectivo Gusanos de la Memoria hizo una invitación a jóvenes creadores para que redactaran un texto narrativo que estuviera escrito en alguna de las 68 lenguas originarias de México. Como resultado, este colectivo presenta ahora una antología bilingüe de cuentos y poemas y además ya presenta también una nueva convocatoria. Vamos a conocer más. Para impulsar la escritura entre los jóvenes, el colectivo Gusanos de la Memoria lanzó el año pasado el concurso de creación literaria en lenguas originarias. Se recibieron más de 20 textos, se premió a 2 jóvenes en poesía y cuento y ahora están distribuyendo de manera gratuita una antología bilingüe que reúne 5 cuentos y 6 poemas. Recibimos las lenguas, por ejemplo, Totonaco, el Tunzabi, el Maya, el Mepa, el Náhuatl, el Diyasá, ¿no? Y también el Chol, que es perteneciente a la familia maya. Es una antología bilingüe, es decir, está su texto en lengua originaria y en español, pero de alguna manera se vuelve multilingüe porque están inmersas ahí todas estas lenguas, ¿no? Entonces eso nos habla también de que los jóvenes quieren seguir escribiendo, quieren seguir preservando su lengua y que están pues muy vitales todavía, ¿no? Que no quieren no quieren que se pierda su cultura y su lengua.
Los cuentos y poemas fueron escritos en las lenguas originarias de los participantes y después traducidos al español. Hay textos que van desde la tradición oral, otros que generan atmósferas con personajes que de alguna manera vienen de esa tradición oral y los han como recontextualizado. Hay también temas muy actuales como el COVID y cómo se está viviendo en estas comunidades este tema de la pandemia. Por ejemplo, pues hablan de lo que viven justo en esta transición de la niñez a la adolescencia, algunos. Hay otros, por ejemplo, de una niña de 11 años, Heréndira Lucas Juárez, que también se creó ahí un personaje que se llama Niña Cucaracha. Entonces, también en esa cuestión de los poemas hay mucha creación tanto de personajes, pero también los textos a través de la lectura reflejan lo que están viviendo de manera personal y de manera comunitaria con su lengua. Además de buscar los apoyos para que la antología sea impresa, el colectivo está lanzando el segundo premio Gusanos de la Memoria de Creación Literaria en Lenguas Originarias de México 2021. Además de incrementar los premios para los ganadores, la edad de participación se acortó a 17 años y se integró la categoría en poesía monolingüe. Se contempló una categoría más, que es poesía monolingüe. Es decir, ese texto solo irá en lengua, en este caso el idioma es el MEPA. Y esta categoría está principalmente dirigida a las lenguas que se hablan en el estado de Guerrero. Es decir, que si para la tercera convocatoria se incluirá alguna lengua, ya sea el amuzgo o el náhuatl o el mixteco, que son lenguas que se hablan en la montaña de Guerrero. La antología puede ser descargada de manera gratuita en la página que aparece en pantalla y se tiene hasta el 20 de mayo para participar en el concurso. Noticias 22, Alberto Aranda. Y ya que nos adentramos a temas literarios, ¿qué les parece si descubrimos las novedades que nos tiene Elefanta? La novela, la poesía y la biografía son los tres géneros que Elefanta Editorial presenta. Chapeo es un término despectivo empleado en República Dominicana para referirse al hecho de recibir regalos y dinero a cambio de mantener una relación sentimental e incluso sexual. Chapeo es el título que el artista interdisciplinario Johan Mijail da a su novela. Johan Mijail es una autor, ¿no? Trabaja mucho con el performance, mucho con el cuerpo, mucho con lo afro. Entonces en este libro hay un personaje que va haciendo una especie como de road trip por Santo Domingo, chapeando para sobrevivir en esta cotidianidad dominicana, pero bueno, problematizando lo afro y la disidencia sexual y muchísimas cosas. Es muy interdisciplinario en las formas. De repente incorpora ritmos de la musicalidad cotidiana, hay versos, hay también un vínculo muy cercano con la religión afroantillana. En Brotes, la escritora mexicana Alexandra Delano Alonso desarrolla, a partir del confinamiento causado por la pandemia, un trabajo reflexivo y contemplativo que define como ecos de una intimidad inseparable de la experiencia colectiva. La autora también ha explorado este tema a través de su trabajo fotográfico. Tiene que ver con la vida, o sea, no necesariamente es pandémico, ¿no? Pero sí se gestó durante la pandemia y tiene algo, una especie de negociación hacia la pandemia ahí entreverada, pero no trata de eso, porque en mi opinión, quizás Alexandra crea que un poco más, pero yo siento que va más allá. Y como es un poco bilingüe, pensamos que... Y había una editorial que está en Nueva York que conocimos y dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos juntos de una vez? ¿No? Hagamos una coedición. Tiene una lógica mucho como del haiku y una observación de la naturaleza, digamos, de la caminata, de la naturaleza alrededor de la caminata. Con un trabajo como periodista y editora en medios como The New York Times y Newsweek, Katie Hefner desarrolla una biografía del pianista canadiense Glenn Gould, apoyada en 3 elementos.
Romance en tres patas aparece en Editorial Elefanta con la traducción de Pablo Chemor Nieto. Tiene mucho oficio de escritura, es muy grato, digamos, para leer y al mismo tiempo tiene mucha información, ¿no? Y este libro tiene una particularidad que es la biografía del piano de Glenn Gould, la biografía del afinador y la biografía de Glenn Gould. Era un tipo huérfano, prácticamente ciego, de origen sueco, allí en Canadá, pues va avanzando en la vida por su gran oído que tiene, y a lo largo de la vida de Glenn Gould él está peleándose todo el tiempo con Glenn Gould sobre cómo mejorar el sonido y el piano. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vamos a la pausa. Antes, un anuncio muy triste. Esta tarde se dio a conocer el lamentable fallecimiento del arquitecto Carlos González Lobo, precursor de la vivienda popular en México, de la construcción social, colectiva, la autoconstrucción, investigador y docente, gran promotor de la conservación del patrimonio cultural de México. Enviamos un abrazo solidario a sus seres más cercanos. Regresamos. Vamos a San Diego, California, el lugar en el que se inaugura, está próximo a inaugurarse un instituto de arte contemporáneo que se suma a la red de museos que se encuentran en Balboa Park, que es un sitio que tiene los espacios de parque, los espacios naturales más grandes de todos los Estados Unidos. Antes de la inauguración, tuvimos la oportunidad de platicar con el director ejecutivo de este proyecto. Producto de la fusión entre San Diego Art Institute y Lux Art Institute, surge The Institute of Contemporary Art San Diego, con el objetivo de crear una plataforma dinámica para el arte contemporáneo. Esta unión es posible gracias al apoyo de la Sam Family Foundation y al compromiso de ambas instituciones en la promoción del arte en la región y la esfera internacional. Vamos a quedar con las dos instituciones físicamente en donde estén. El espacio de SDAI está en Balboa Park, que es un centro de museos en San Diego, donde hay más de 20 organizaciones sin ánimo de lucro ahí, y vamos a estar parte de ese grupo de museos. Y en Lux, en el norte de San Diego, esa propiedad es de 6 hectáreas de espacio, entonces vamos a tener exposiciones ambas dentro de los edificios y afuera en la propiedad. Los dos recintos sumarán un total de 15,000 pies cuadrados de espacios interiores y 6 acres destinados a la exhibición y programas públicos que incluyen instalaciones y clases. Mirando hacia un futuro donde no estemos solamente dentro de un edificio. Tenemos que estar dentro de la comunidad. Y cuando pensamos de bajar las paredes del museo, bajar los muros de la frontera, pensamos sobre una comunidad entera de esa región. Y con eso estamos programando programas educativos para salir dentro de las comunidades de San Diego y Tijuana. La inauguración del nuevo Instituto de Arte Contemporáneo de San Diego está prevista para septiembre de 2021 y abrirá con un programa para 2021 y 2022 enfocado en el medio ambiente y con la primera exposición individual en California del artista conceptual jalisciense Gabriel Rico, quien comulga con el enfoque programado para estos 2 primeros años y también con la perspectiva binacional que la nueva institución busca promover en la región fronteriza. También, Gabriel mira hacia una visión de arte contemporáneo que no es solamente la pintura, la escultura, mira hacia una instalación de obras que recolecta los objetos hechos de hombre, mezclados con la cerámica, mezclados con otros objetos que no son los usuales. El tercer punto es sobre el trabajo de Gabriel, que es usar esos objetos que son hechos de hombre
pero mirarnos como objetos de consumo de la humanidad y que cuando desechamos de esos objetos vuelven a la tierra. Entonces, en alguna forma tiene un comentario sobre la humanidad y también sobre el medio ambiente, que son muy importantes en este momento. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y seguimos en California, pero de San Diego volamos a San Francisco, aproximadamente 3 horas de vuelo, 8 horas en carretera, porque después de exhibirse en la Ciudad de México, Las Custodias del Maíz de Alejandra Cermeño, ahora llega al Museo Mexicano de San Francisco en aquel territorio. Se trata de una muestra escultórica que toma como base este alimento nativo de Mesoamérica para aproximarnos al espíritu femenino. Desde que Alejandra Cermeño perdió a su madre en forma temprana hace cerca de 9 años, el tema de la mujer y el cuerpo femenino han sido sujetos de exploración. La escultora, formada en la Academia de San Carlos y con obra expuesta en medio centenar de muestras en México, España, Alemania, Japón, Estados Unidos y Canadá, presenta ahora Las Custodias del Maíz en el Mexican Museum de San Francisco, California. La invitación llegó por medio del chairman del museo. Directamente me fue a buscar al estudio y desde ese momento, desde el 2017, ya iba a ser 2018, empecé a trabajar la colección. Primero, obviamente, la idea, el concepto de lo que quería trabajar, y yo ya venía trabajando el tema de lo femenino, entonces me gustaba mucho la idea de seguir grabando historias de mujeres mexicanas contemporáneas, y más que iba a ser mostrado en el Museo de San Francisco, que se conociera las historias de las mujeres que construimos el país. Alejandra debió gestionar los apoyos financieros y patrocinios para elaborar un cuerpo de obra de formato grande en el que por primera vez emplea el bronce. Este cambio se debió a que las resinas que por años utilizó le provocaron un tumor ocular por el contacto con productos químicos. La innovación en su obra ha resultado en una evolución formal y le ha permitido dar un paso más en su narrativa. Desde hace muchos años, bueno, tú bien lo sabes, he trabajado el tema de los animales, pero esta vez sí, bueno, antes lo hacía de manera un poco más conceptual y ahora lo hago ya de manera simbólica, implícita en la obra, representando el alma de la mujer, un poco como los animales de poder de cada persona. Entonces, estas piezas yo les llamo esculturas emocionales porque están basadas un tanto en la historia de la mujer retratada, pero también el 50% de la historia en ese momento que estoy viviendo yo. Entonces, ese animal representado es el animal o la fuerza o el poder que necesitaba yo en ese momento de mi vida personal para poder solucionar o vivir la vida de tal forma. La gestualidad de sus piezas revela una maestría en el oficio del modelado y una intencionalidad que se despoja de la retórica. Las Custodias del Maíz finalmente llega en forma de muestra digital que se puede visitar en el portal www.mexicanmuseum.org. Noticias 22, Laura Barrera. Bueno, pues ahí está el sitio para poder visitar la exposición sin necesidad de ir hasta San Francisco. Nos despedimos con música, Rafa. Celebramos 60 años de la compositora y cantante australiana Lisa Gerrard, a quien muchos conocimos por Dead Can Dance. Pero además ha hecho otras cosas, bandas sonoras de películas y música de muy distintos órdenes como New Age o música medieval. En efecto, a ella la recordamos, Laura, por el tema Now We Are Free de la película Gladiador, con la que colaboró con Hans Zimmer para hacer esta banda sonora. En 2001, de hecho, obtuvieron el Globo de Oro a la mejor musicalización de película precisamente por esta cinta. Y bueno, muy versátil, muy ecléctica, y celebramos hoy sus 60 años porque seguramente Lisa Gerrard nos está viendo. ¿Y qué te parece si nos despedimos con música? Buenas noches.